Si les parece bien, vamos a empezar porque son las 6:05. Buenas tardes a todos y buenos días a los que están en la plataforma Zoom del otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. La sesión la va a impartir el ilustrísimo señor doctor don Ángel Salvador Velasco, que es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que nos va a hablar de la misoginia a la feminización, la mujer en los estudios de veterinaria. ¿Tiene la palabra? Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señores y señoras académicos, señoras y señores. Cuando una institución como la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España presta su atril, es obligado a agradecer el honor y el privilegio, y así lo hago, con absoluta sinceridad. Cuando una institución como la Real Academia, a la que acudí en el año 2010, en la que pronuncié mi primera conferencia en esta institución, su título, el 14º Duque de Medina Sidonia y Bernardo Rodríguez Marinas, el comienzo de la veterinaria en España. En ella analizamos el papel desempeñado por el caballerizo mayor de Carlos III, inédito hasta entonces para la historiografía veterinaria, artífice de la incorporación en 1774 la Real Caballeriza del maestro albéitar Bernardo Rodríguez y de su elección para acudir pensionado por el rey 2 años después a la Real Escuela de Veterinaria de Alfort y convertirse así en el primer veterinario español titulado. Pero el fallecimiento de Medina Sidonia, ilustrado convencido y ejerciente y hombre de confianza de Carlos III, paraliza su proyecto de instaurar en España una escuela de veterinaria civil y relega al vallisoletano Bernardo Rodríguez, siendo necesario cambiar el modelo. Los siguientes 2 pensionados por Carlos III en la escuela francesa son Segismundo Malat e Hipólito Estévez, mariscales mayores en sendos regimientos de dragones, es decir, maestros albéitares que desempeñan su actividad en el ejército, que ingresan en Alfort en septiembre de 1784. 3 cursos después, el catalán Malat y el aragonés Estévez tienen titulación como veterinarios, ampliando su formación el primero en Londres y el segundo en Turín. 2 meses después de la llegada de los nuevos veterinarios a España, por Real Orden de 9 de septiembre de 1788, se les encarga la elaboración de un plan para la instauración de 2 escuelas de veterinaria, una en Madrid y otra en Córdoba, las 2 ciudades que cuentan con Real Caballeriza. La Real Orden se dicta 3 meses antes del fallecimiento de Carlos III. En diciembre del mismo año, Malat y Estévez firman un extenso plan u ordenanza para una escuela de veterinaria, que presentan días después de ser entronizado Carlos IV. Conocíamos su existencia de manera indirecta y su largo recorrido administrativo, hasta ser aprobada, pero desconocíamos la mayor parte de su contenido. Esta conferencia surge como consecuencia de nuestro hallazgo de un inédito ejemplar manuscrito de esta ordenanza en el archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. En sus 100 páginas hay una única referencia femenina, lo que nos llevó a plantearnos cómo, cuándo y por qué evoluciona la situación de la mujer en la profesión veterinaria. El contenido de la ordenanza abre la vía a nuevos conocimientos e interpretaciones. Incluye las necesidades que, a juicio de ambos veterinarios militares, debe cubrir el edificio, asignaturas y conocimientos a impartir, obligaciones a cumplir por profesores y dependientes, requisitos de selección de alumnado y régimen interno de los alumnos en la escuela de veterinaria. Tiene un valor añadido: ser la primera ordenanza con la que se gobierna la escuela. Las que le sigan serán modificaciones de ella. Los veterinarios deciden la apertura de una única escuela en Madrid. Rechazan Córdoba por falta de profesorado, aunque la gran mayoría de las escuelas de veterinaria de toda Europa comienzan con un único veterinario formado en Alfort o Lyon. No quieren correr el riesgo de que desde el gobierno se considere muy elevado el importe necesario para poner en funcionamiento la escuela y se frene la decisión. Con ese fin, promueven algunos recortes. No nos adentramos en el contenido de esta novedosa primera ordenanza realizada por Malat y Estévez por no ser el objeto de esta conferencia,
habiendo redactado un expreso artículo que ha sido enviado a una revista indexada. Nos centramos en el régimen interno, es decir, la forma de gobernarse la escuela. Comienza el que hemos denominado periodo misógino. Hay 3 tipos de alumnos: internos, externos y extranjeros. Deben tener 12 años cumplidos y no sobrepasar los 30. Saber leer y escribir. Tienen preferencia quienes posean conocimientos de gramática o filosofía. Y también los hijos de maestros albéizares o de mariscales mayores. Deben ser robustos y saludables y acreditar limpieza de sangre. Encontramos así explicación a los 12 y 13 años de edad de algunos de los primeros alumnos ingresados en la escuela, considerada hasta ahora una anomalía derivada de la escasez de alumnos. La vida de los alumnos en la escuela es realmente dura. La actividad comienza a las 5 de la mañana en verano y 1 hora después en invierno. A partir de ese momento toda la actividad está arreglada, hasta que a las 19 horas acuden a la cena. A las 21 los alumnos deben estar acostados. Las únicas vacaciones son domingos y jueves por la tarde. El concepto vacaciones no existía todavía. Es obligatorio el rezo diario de oraciones, que incluyen el rosario y la dominical asistencia a misa. Se especifican una serie de prohibiciones, como tocar instrumentos, hacer ruidos que perturben la tranquilidad, poseer armas, tener perro o cualquier otro animal, entrar en tabernas, dormir fuera de la escuela sin permiso o incorporarse pasada la hora permitida, siendo castigados estos actos con días de arresto, con pena de prisión y con la expulsión si se produce reiteración. Nos puede resultar llamativa la existencia de una prisión escolar, pero su ejemplo está en Alfort, en su reglamento de 1777. De las profesiones enumeradas en las 100 páginas de la ordenanza de la escuela, solo una tiene género femenino, compartida con el masculino. Malaz y Estevez se refieren al enfermero o enfermera como profesional encargado de la enfermería de alumnos existente en la escuela, que recibe cada mañana del médico y del cirujano las pautas a seguir. Enfermera, médico y cirujano, que también atienden al profesorado, están contratados por la escuela a tiempo parcial. Así, una enfermera sería el único representante del género femenino en la escuela. En 1793, la existencia de estudiantes féminas es imposible per se en cualquier estudio superior. No hay discusión posible. Pero la imposibilidad de entrar como alumna en veterinaria sería mucho mayor, toda vez que es imprescindible presentar un certificado médico de ser robusto y estar saludable, ya que Malaz y Estevez comparten una opinión generalizada. El arte de errar es uno de los ramos más necesarios en la veterinaria y sin el conocimiento de él no puede ser completo un veterinario, incluyendo en ese conocimiento el forjado de las herraduras. Y no imaginan a una mujer contraponiendo su físico a doblegar el tenaz metal. Una última pincelada. En marzo de 1793 se aprueba el plan de estudio realizado por Malaz y Estevez para los 2 primeros años de enseñanza. Se desconocía absolutamente el contenido de las materias de tercer y cuarto curso, lo que ha llevado a algunos autores a escribir que hasta la ordenanza de 1800 los estudios de veterinaria comprenden únicamente 2 años. Es ahora con nuestro hallazgo del plan de estudios para la enseñanza de los alumnos de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, aprobada en marzo de 1796, con las materias que comprenden el tercer y cuarto curso de la carrera, cuando sabemos, además, que una vez aprobadas las asignaturas de los 4 cursos, es imprescindible superar exámenes generales de reválida para alcanzar el título de profesor veterinario, y estos se realizan una vez repasadas todas las materias durante un curso lectivo más, por lo que la duración de los estudios de veterinaria comienza siendo de 5 años. El arquitecto Francisco Sabatini, encargado del proyecto y ejecución del edificio de la escuela, tras las conversaciones mantenidas con Malaz y Estevez, no se desviará de las peticiones de los veterinarios, resultando un edificio sobrio en su aspecto exterior y con algunas carencias en su interior, si bien en este último aspecto, en pocos años, queda subsanado. Solo 7 años después de iniciarse el funcionamiento de la escuela, en septiembre de 1800, el brigadier de caballería y protector de la escuela, Félix Colón de Larreategui, promulga una nueva ordenanza. Si en su inicio la escuela tuvo una mayoría de alumnado militar, el objetivo de Colón,
coincidente con la propuesta de Malaz y Estevez, que no fue respetada, es un mayoritario alumnado civil. 2/3 serán civiles y el tercio restante militares. Pero esto no debe inducirnos a error. Protector, directores, oficiales y mandos encargados de mantener la organización interna son militares, como lo es el profesorado que mediante oposición se irá incorporando a la escuela. Los alumnos deben tener entre 16 y 21 años, alejándose de los respectivos 12 y 30 años de la ordenanza anterior. Si ya pensábamos que el día a día de los estudiantes comienza temprano, el horario se adelanta a las 4 de la mañana en verano y a las 5 en invierno. La oración es una constante. Comienzan el día encomendándose a Dios rezando una oración. A las 12 comen, orando antes por la salud de los reyes nuestros señores, un Padre Nuestro y un Ave María. Y a las 19 horas, con las puertas de la escuela ya cerradas, un sargento lee en la sala de concursos los servicios de los alumnos del día siguiente en fragua, botica, caballeriza hospital y sala de estudio. Y seguidamente rezan el rosario. A las 21 horas se apagan las luces. Se determina que una vez aprobados los exámenes de todas las asignaturas, que son públicos, se realizan los exámenes de reválida, que tendrán lugar 6 meses después de concluir las pruebas ordinarias. El título de profesor veterinario se alcanza tras 4 años y medio de estudio, modalidad que se mantiene durante largo tiempo. Expresamente se indica que en el recinto de la escuela no se permite la entrada de mujeres, salvo la esposa de algún dependiente o de algún profesor que tenga concedida residencia en ella, pero con la obligación de permanecer siempre alejadas de los alumnos. La situación se agrava sobremanera cuando las madres, hermanas o familiares femeninas, denominadas parientas en el documento original, visitan al alumno. Deberán dirigirse al portero, que dará aviso al alumno, debiendo éste acudir siempre acompañado de un cabo, que estará continuamente presente mientras se mantenga la conversación. Nunca se les deja solos. Por supuesto, la nueva ordenanza sigue conservando el plus de dificultad para la mujer inherente a la veterinaria de la época. Como las operaciones de la fragua son de una importancia tan esencial que sin estos conocimientos no puede ser nadie un perfecto veterinario, no es de menos importancia el arte de errar, pues es uno de los más necesarios en la veterinaria. Sigue siendo impensable que una mujer curse estudios de veterinaria. La primera ley de instrucción pública española se promulga en septiembre de 1857. La célebre y duradera Ley Moyano, en honor a su autor, el político liberal y ministro de Fomento, Claudio Moyano Samaniego, en un gobierno encabezado por Ramón María Narváez durante el reinado de Isabel II. Aprobada con amplio consenso, mantiene algunos aspectos vigentes hasta que con la Ley General de Educación de 1970 queda totalmente derogada. 112 años vigente. Podría ser la demostración de que las leyes educativas consensuadas tienen más posibilidad de perdurar que las partidistas, pero no es la historia el fuerte de nuestros políticos. Contempla esta ley una diferencia por sexos, ya que para las niñas sustituye las nociones de agricultura, industria y comercio del periodo elemental y las nociones de geometría, dibujo lineal, agrimensura, física e historia natural del periodo superior por labores propias del sexo, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores y ligeras nociones de higiene doméstica. Es un avance, pues hace obligatoria la existencia de una escuela de niñas en todos los pueblos mayores de 500 habitantes, lo que viene a asegurar la obligación de una instrucción básica también para la mujer. La Ley Moyano asegura la enseñanza primaria a la mujer, pero la sigue manteniendo alejada de las enseñanzas secundaria, profesional y universitaria, dejándole abierta únicamente la posibilidad de ejercicio del magisterio. Se crea la Escuela Normal Central de Maestras, en un momento en el que la profesión carece de atractivo social y tiene una remuneración escasa. Pero para la mujer es una oportunidad de desarrollarse intelectualmente fuera del hogar, aunque sin equidad remunerativa frente a sus compañeros y sin poder alcanzar los puestos de relevancia profesional. A pesar de lo cual, las maestras llegan a ser mayoría. Hay que esperar 26 años para que maestras y maestros reciban el mismo salario por el mismo trabajo. Que la mujer se educara como el hombre y con el hombre es una quimera al comenzar el siglo XX. La Ley Moyano contempla la existencia de facultades y enseñanzas superiores y enseñanzas profesionales, encuadrando la veterinaria
entre estas últimas, las profesionales. Con la Real Orden de 11 de junio de 1888 comienza un nuevo periodo. Establece que cuando una mujer solicita ser admitida para cursar cualquier estudio superior, sea obligatoriamente inscrita como alumna de enseñanza privada. Es decir, tiene derecho a matricularse y a examinarse, pero no a acudir a clase, por lo que la preparación de las asignaturas ha de ser por cuenta propia, con la consiguiente dificultad y desembolso económico. Si la alumna solicitase ser admitida con matrícula oficial, la Real Orden determina que se consulte a la superioridad para que ésta resuelva según el caso y las circunstancias de la interesada. Esta consulta representa una traba, pues deben pronunciarse profesores, catedráticos y directores o decanos, por lo que en el caso de ser afirmativa la respuesta, esta llega transcurrido de 1 a 2 años desde la solicitud. Por primera vez se permite el acceso de la mujer a la universidad, aunque de forma restringida por su condición femenina. Es un discriminatorio paso adelante. Se gestiona como un potencial problema de orden público. Los profesores de las asignaturas son los garantes de la convivencia entre varones y féminas. Y aunque no se sientan juntos, ni siquiera cerca, es asumido como una posible fuente de altercados. De ahí la obligada consulta a los docentes, que adquieren una responsabilidad extra. Según opinión de Concepción Arenal, el bajo nivel formativo general existente en 1895 se agudiza en el caso de la mujer. En la escuela de niñas, la mayor parte del tiempo se dedica a labores, siendo la maestra de las escasas féminas que sabe leer con sentido, escribir con ortografía y lo más elemental de la aritmética. Son los colegios a los que asiste la burguesía los únicos que, de forma superficial, enseñan a las niñas geografía, historia y francés. Y denuncia Arenal que tras los buenos resultados conseguidos por las muy pocas mujeres que han seguido estudios universitarios, han obtenido certificados, pero no títulos que las permitan ejercer. Recordemos que Concepción Arenal había cursado Derecho en la Universidad Central, primero vestida de hombre y una vez descubierta, siempre acompañada y sin contacto con sus compañeros de clase. Les invito a leer estos párrafos. Si se exceptúa alguna artista, alguna maestra y alguna estanquera, en ninguna clase de la sociedad la mujer puede proveer a su subsistencia. Arenal está denunciando que no hay forma de que la mujer, la mayor parte de ellas, puedan tener ingresos económicos. Observemos lo que sabe y lo que hace un farmacéutico, un abogado, un médico, un notario, un catedrático, un sacerdote, un empleado, vulgares, de la talla común. Observemos bien, sin preocupación, en conciencia, y digamos si no puede una mujer aprender lo que ellos saben y hacer lo que ellos hacen. Convendremos que ya en ese momento tenía razón, pero hubo que esperar, y mucho, para demostrarlo. Dolores Aleu es la primera mujer en alcanzar el grado de doctora en la Universidad Española. Concluye los estudios de medicina en la Universidad de Barcelona en 1882 y ese mismo año consigue el doctorado en la Universidad Central madrileña. Hemos dicho doctora. Por supuesto, el nombramiento es de doctor, pero en los nombramientos haremos uso del femenino para adaptarlos al avance conseguido y evidenciar la discordancia de género existente. Hasta 1900 se habían licenciado 25 mujeres en España y se habían doctorado 7. En la década 1900-1910 se licenciaron 28 féminas. Sobre el desarrollo académico y profesional de las pioneras universitarias españolas, el trabajo de Consuelo Flecha, catedrática de Historia de la Educación en la Universidad de Sevilla, merece ser destacado. Tarda 22 años el Ministerio en advertir que la obligada consulta a la superioridad ocasiona a las alumnas dificultades y retrasos en la tramitación. Y aunque no considera que se lesione derecho alguno, sí admite que el sentido general es no hacer distinción por razón de sexo. De este modo, a partir de la publicación de la Real Orden de 8 de marzo de 1910, queda aprobado el acceso de la mujer a los estudios universitarios sin limitación alguna por su condición femenina. El conde de Romanones es el ministro de Instrucción Pública en el gobierno del Partido Liberal, encabezado por José Canalejas, con Alfonso XIII como rey de España. Pero falta un detalle. Los títulos académicos obtenidos no habilitan para el libre ejercicio profesional ni tampoco para el desempeño de la docencia. Es la Real Orden de 2 de septiembre del mismo año
la que consigue otorgar validez legal a los títulos académicos obtenidos por la mujer. Un importante primer paso. Doña Emilia, condesa de Pardo Bazán, es nombrada catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas de la Universidad Central en 1916. Primera mujer que lo consigue. No es pretensión de este trabajo otorgar protagonismo a casos concretos, por más que nos puedan parecer dignos de ello. No es la temática ni tenemos el tiempo. Un dato que debemos tener presente. En 1900, la tasa de analfabetismo femenino es del 71% y el masculino del 56%. En 1930 son del 38% y del 24%. Queda mucho por alcanzar, pero la mejora en instrucción primaria es evidente. En octubre de 1915 se crea la Residencia de Señoritas, dirigida por María de Maeztu, que tiene como modelo a la Residencia de Estudiantes, solo para varones, con un objetivo pedagógico inspirado en la institución libre de enseñanza. Cuenta con la estrecha colaboración del Comité de Boston, del International Institute for Girls in Spain, que cubre los déficits de profesorado especializado y aporta ayuda económica. La Residencia de Señoritas sirve como domicilio y tutela de las alumnas generalmente llegadas de fuera de la capital y ofrece servicios como biblioteca, laboratorio, idiomas, clases complementarias, educación física, conferencias o representaciones teatrales. Desde finales de los años 20 hasta el comienzo de la Guerra Civil, la Residencia de Señoritas alcanza mayor número de alumnas que los que tiene la famosa Residencia de Estudiantes. Según declara María de Maeztu en 1933, en ese curso hay 350 residentes, la máxima ocupación, aunque las solicitudes han ascendido a 500. Pero la institución sigue siendo una gran desconocida. Una vez eliminadas las restricciones a la matrícula oficial de alumnas en la universidad, se produce un paulatino aumento de mujeres en sus aulas. Nos apoyamos en el detallado trabajo efectuado por la profesora Carmen Magallón, doctora en físicas, sobre el número de mujeres matriculadas en las 11 universidades españolas. En el curso 1915-16, 21.467 estudiantes, de los que 388 son mujeres, el 1,8%. En el curso 2021, 23.386 estudiantes, de los que 917 son mujeres, 3,9%. Curso 25-26, 31.561, 2.149, 6,8% de mujeres. Curiosamente, en el curso 32-33 se mantienen tanto el número de estudiantes como el número de mujeres y, consecuentemente, su porcentaje. Magallón remarca cómo la opción de ciencias, es decir, matemáticas, física y química, pasa de ser elegida por un 1,5% de las estudiantes en 1915 a un 11% en 1932, lo que, textual, pone en entredicho el lugar común de que las mujeres suelen elegir las carreras de humanidades. Pero también señala su duda sobre cuántas de esas estudiantes continúan en esas facultades y cuántas las utilizan para saltar a medicina y farmacia, pues en aquellas se cursan los primeros cursos de estas, habiéndose convertido farmacia en la carrera estrella del momento entre las féminas. Esta tendencia se deja notar también en la Residencia de Señoritas. Las estudiantes que cursan la carrera de farmacia llegan a ser mayoría en ella, de forma que se dota a la institución de un laboratorio de química para que realicen prácticas de orgánica e inorgánica. La directora es una mujer, primero estadounidense y luego ya española. Hemos visto que en el curso 32-33 se alcanza el guarismo del 10% en las alumnas que eligen carreras de ciencias entre sus compañeros. Ese mismo porcentaje se había llegado ya entre las alumnas de farmacia en el curso 22-23, alcanzando nada menos que el 32% en el curso 28-29. Fue una moda. A continuación, le tocó a Derecho. De modas pasajeras al respecto, todos hemos conocido. Hacemos ahora un alto en los datos. El camino que eligieron recorrer estas mujeres contó con numerosas dificultades. Se adentran en un mundo social, familiar y cultural ancestralmente jerarquizado por los hombres. Había que vencer los prejuicios inherentes a toda situación novedosa, que además atenta contra los modelos previos, y adquirir una educación formativa superior para luego pretender ejercer una profesión rompe con el esquema establecido. Ni siquiera podemos decir que la pretensión de esas pioneras fuera el lograr una independencia económica a través de su trabajo, pues no olvidemos que el Código Civil juega en contra de la mujer.
Mientras que se mantiene soltera, está bajo la tutela del padre y, una vez casada, del esposo. La mujer debe obedecer a su marido, que es el administrador de los bienes de la pareja, así como el representante de la esposa, necesitando su permiso para realizar cualquier acto público, como pleitos, compras y ventas, con excepción del consumo familiar ordinario, claro, o en cualquier tipo de contrato. La mujer necesita la autorización del marido para realizar todo tipo de actividad económica. Pero la incorporación de la mujer al mundo del trabajo es imparable. Es un movimiento lento, pero constante, como lo es el acceso de estudiantes femeninas a los estudios superiores. Desde el curso 27-28 a los estudios, en ese curso, la cifra ronda las 1000 estudiantes en la Universidad Madrileña, manteniéndose así estabilizada durante largo tiempo. Se documenta en un aula de Filosofía y Letras, carrera que ha experimentado un cambio radical desde que en 1893 María Goiri solicitase cursar la carrera, luego esposa de Menéndez Pidal, perdón. Bien, hasta el momento hemos hablado de mujeres en magisterio, medicina, farmacia, química, física, matemáticas, derecho, filosofía, pero no hemos nombrado veterinaria. A pesar de que la mujer pronto comienza a decantarse por las ciencias de la salud, el momento de su llegada a los estudios de veterinaria se retrasa. María Cerrato es la primera veterinaria española, con título obtenido en la Escuela Superior de Veterinaria de Córdoba, en 1925. Le seguirán Justina González, en la Escuela de León, 1928, Luz Zalduegui, en Madrid, 1935, y al año siguiente lo hace Vicenta Ferreres, en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza. María Cerrato, natural de Arroyo de San Serván, Badajoz, proviene de familia de veterinarios. Lo son su abuelo y su padre. Concluye sus estudios de veterinaria en 1925, como alumna libre, obteniendo después la licenciatura en farmacia como alumna oficial y antes la titulación en magisterio. Ejerció como inspectora municipal veterinaria en Calamonte, Badajoz, manteniendo abierta la clínica Herradero Familiar. Según relato de la protagonista, cuando ya lleva 10 años ejerciendo, ella es quien examina, diagnostica y prescribe el tratamiento y su hermano, no titulado, se encarga de la parte ruda del negocio, el herradero. Justina González, natural de Matanza de los Oteros, León, también es nieta e hija de veterinario. Concluye en 1928 los estudios de veterinaria como alumna libre. En el mismo año los de medicina como alumna oficial y 2 años después la especialidad de odontología. No ejercerá como veterinaria más allá de ayudar a su padre en la clínica. Las 2 primeras veterinarias tituladas en España tienen en común haber realizado la carrera como alumnas libres por el Plan ALBA de 1912. Mientras que para un alumno oficial es imperativa la asistencia a las clases teóricas y prácticas, para un alumno libre la obligación es presentarse al examen de las distintas asignaturas, habiéndose preparado por sus propios medios. No realizan clases prácticas, de modo que no tienen que cursar la dura asignatura de herrado y forja de gran requerimiento físico. Es un efugio para alcanzar su objetivo. En el curso 30-31 ingresan en la Escuela de Veterinaria de Madrid de la calle Embajadores sus 3 primeras estudiantes, María Roldán, Ángela Aguirre y Luz Zalduegui. En el curso siguiente llegan 4 féminas más. Se produce entonces un cambio importante, radical. Por decreto de 30 de mayo de 1931, una vez proclamada el mes anterior la Segunda República, se crea la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, integrada en el Ministerio de Fomento, que agrupa todos los servicios dispersos hasta entonces en diferentes ministerios. Consecuencia derivada es el decreto de bases de la Dirección General de Ganadería del 7 de diciembre de 1931, que reordena las secciones en las que fueron distribuidos los diferentes servicios. Una de ellas es la sección de Enseñanza Veterinaria y Labor Social, que trae aparejado un nuevo plan de estudios, el conocido como Plan Gordón. Tanto de la creación de la Dirección General de Ganadería como el del decreto de bases que la regulan, vital para el futuro de la profesión veterinaria, el impulsor es el veterinario Félix Gordón Ordaz, director general de Ganadería e Industrias Pecuarias, entre otros nombramientos. El nuevo plan de estudios contiene varios e importantes cambios, pero incluye una modificación vital para el futuro de la mujer en la veterinaria. Permite que la asignatura de arte de herrar y forjar, encuadrada en el primer semestre de 5º año,
sea de libre elección. El gran impedimento que obliga a cursar a la mujer la carrera de forma libre, para así obviar dos materias tan ásperas como la forja y el herrado, está por fin salvado. La primera consecuencia es el paso de las estudiantes del Plan Alba con el que comenzaron al Plan Gordón. Ya no hay obstáculo para que la mujer se acerque a la veterinaria mirándola como una profesión a su alcance. Sin embargo, entre el curso 32-33 al 35-36, 4 cursos, son solo 11 las mujeres que deciden cursar veterinaria en la Facultad de Madrid. Vamos a detenernos en la portada de la revista gráfica Estampa de mayo de 1932. Incluye un reportaje realizado por una veinteañera Josefina Carabias, también una pionera, cuyo título resulta significativo. ¿Llegarán las mujeres a monopolizar la carrera de farmacia? El motivo es que en la Universidad de Madrid las futuras boticarias son más de 200 y en toda España superan las 500. Incluye una entrevista con una farmacéutica establecida en Madrid, cuya botica está atendida únicamente por mujeres. Ahora comparemos con un reportaje realizado en la misma revista 3 años después, mayo de 1935, titulado Las señoritas que curan a los animales. La distancia entre las alumnas matriculadas en farmacia y las matriculadas en veterinaria es sideral. Perdón. El amplio reportaje nos proporciona algunas claves. Transcurridos 25 años desde que se abrieron las puertas al acceso de la mujer a los estudios superiores, causa extrañeza en el redactor la elección de las jóvenes aspirantes a veterinarias. Leemos textual. He visto a las futuras veterinarias, a las señoritas estudiantes de esta carrera, que nos parecía la única que no escogería nunca la mujer. Pero nos hemos equivocado. Ya no hay carrera ni profesión donde las mujeres no metan la cabeza. La respuesta clarificadora nos la ofrece la joven Brunilda Gordón, hija de Félix Gordón Ordaz, y con los personajes identificados por la profesora María Castaño. El concepto del antiguo albéitar está todavía muy arraigado. Se creen que la labor del veterinario es poner herraduras y curar burros. Yo, precisamente, por haber visto la carrera muy de cerca, sé que dentro de ella hay cosas interesantísimas a las que se puede dedicar la mujer más delicada. La veterinaria, tal como hoy está, es tan buena y tan a propósito para la mujer como otra cualquiera, y ofrece un campo tan amplio o más que el que ofrecen las de medicina y farmacia. En ese momento, han transcurrido 85 años desde que se entregaron los títulos a los últimos albéitares. Tiempo hace que todos ellos dejaron de ejercer, pero durante casi 4 centenares de años fueron los responsables de la asistencia clínica y el herrado de los equipos, en un tiempo en el que la interacción humano-solípedo era máxima. Y la visión de una profesión dura y anclada en el tiempo se mantiene arraigada en la población. Pero la realidad ya es otra. La profesión evoluciona acorde a como lo hace la sociedad. Las estudiantes apuntan a salidas profesionales como la clínica de pequeños animales, las oposiciones a profesorado y la investigación en laboratorio. Sus preferencias muestran la evolución producida, alejada ya de la clínica de grandes animales como salida casi única. Sobre las protagonistas del reportaje de 1935, como del resto de las matriculadas antes del comienzo de nuestra terrible guerra civil, concurren circunstancias diversas derivadas del momento histórico. La propia guerra, el exilio familiar, la dura y larga posguerra y durante la dictadura la conculcación de derechos en unos casos o la ralentización en otros. Un importante paso adelante es la conversión de Escuela de Veterinaria en Facultad de Veterinaria, determinada por la Ley de 29 de julio de 1943 sobre la ordenación de la Universidad Española. A las 6 facultades anteriores se une Veterinaria. Pero la llegada de la mujer a la Facultad de Veterinaria de Madrid sigue sin producirse. Según los datos de la profesora María Castaño, obtenidos a partir de los libros de matrícula, en el curso 45-46, entre los 732 alumnos matriculados, hay una única mujer. En el curso 55-56, de los 610 alumnos, 3 son mujeres. En abril del 58
se abandona la sede de la calle Embajadores por su pésimo estado de conservación, trasladándose provisionalmente a 2 aulas y una biblioteca de la Facultad de Derecho y una casita también ubicada en la ciudad universitaria, lo que se traduce en una obligada disminución de alumnos. En el curso 65-66, de los 164 alumnos, 7 son mujeres, representan el 4,2%. En 1968 ya tiene veterinaria sede propia junto al resto de facultades en la ciudad universitaria. En el curso 75-76 los alumnos ascienden a 1.726 y las mujeres a 70, manteniéndose en el 4%. Porque si bien el número de mujeres que estudian veterinaria se ha multiplicado por 10, han quedado porcentualmente diluidas por el elevado número de alumnos que llegan a las aulas de la nueva facultad. Es en el siguiente decenio cuando el número de mujeres da el salto, el gran salto. En la plétora de 1985-86, de los 3.969 alumnos, 1.087 son mujeres, representan el 27,4%. La veterinaria se está feminizando. A partir de este momento, aunque el número de mujeres se mantiene constante, su porcentaje aumenta significativamente. La causa es la llegada de un número de estudiantes varones mucho menor. Lo vamos a ir viendo. En el curso 95-96, del total de los 1.588 alumnos, 944 son mujeres, es decir, un 59%. Se ha producido la revolución femenina. Hemos dicho que estos datos son referidos a la UCM, pero extensibles en ese momento a facultades como la de Barcelona o Zaragoza, y siendo algo menor el porcentaje de mujeres en las de Cáceres o León. En el curso 2006-7, la amplia mayoría se acentúa alcanzando el 75,2%, pues de los 1.074 alumnos, 808 son mujeres. La feminización de la carrera veterinaria es paradigmática entre las de ciencias de la salud. Partiendo de un número muy bajo, la mujer ha pasado a ser mayoritaria muy rápidamente. Un hecho a destacar, perfectamente cuantificado, es el abandono del sector sanitario por los hombres. Podemos ver perfectamente en el cuadro. Con 1.087 mujeres representan el 27,4%, 808 ascienden al 75,2%. En los últimos 30 años, profesiones hasta entonces mayoritariamente masculinas como medicina y veterinaria han aumentado el número de mujeres y disminuido el de hombres. En cambio, profesiones ya feminizadas como enfermería y farmacia, aun manteniendo su número, han seguido aumentando su porcentaje femenino debido a una menor llegada de hombres. Las mujeres irán estando presentes en todas las áreas profesionales veterinarias. Algunas pinceladas. La primera docente en una escuela de veterinaria es Julia Morros Sardá, nombrada profesora interina de Botánica, Geología y Zoología en la Escuela de Veterinaria de León en noviembre de 1931. Julia Morros es licenciada en Ciencias Naturales. Cuando se produce su incorporación como profesora a la escuela leonesa, su padre, Juan Morros García, es catedrático de Patología Especial y Terapéutica y ejerce como director de la Escuela de Veterinaria de León. Al concluir el curso, Julia Morros presenta su renuncia al cargo y el motivo es que ha sido becada por la Junta de Ampliación de Estudios para residencias en París, Bruselas y Ginebra. Es depurada transcurrido el primer año de Guerra Civil, siendo separada del servicio y dada de baja en los escalafones. Julia era hermana de José Morros Sardá, licenciado en veterinaria, doctor en medicina, colaborador de Gregorio Marañón y reconocido catedrático de Fisiología y Bioquímica en la Facultad de Veterinaria de Madrid. Julia Morros fue una mujer de gran valía académica, como demuestran sus cargos y su obra escrita, y fue el espejo en el que se miró su sobrina, Magdalena Gálvez Morros, la primera docente en la Facultad de Veterinaria de Madrid, que en 1957, todavía en la antigua sede de Embajadores, se incorpora a la facultad con nombramiento como profesora ayudante sin retribución. 2 años después, ya en el periodo de estancia provisional en la Facultad de Derecho, es nombrada profesora adjunta interina. Es licenciada y doctora en Medicina, licenciada en Químicas y primera mujer nombrada académica, en su caso correspondiente, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en 1995. La primera mujer académica de número de esta institución
es Josefina María Hillera del Portal, nombrada en 2004. Hoy son 6 las académicas de número. Las primeras mujeres en alcanzar el escalafón de catedrática en una facultad de veterinaria son María Castaño Rosado, en la Universidad Complutense de Madrid, y Caridad Sánchez Acedo, en la Universidad de Zaragoza. En ambos casos, su nombramiento se produce a 21 de septiembre de 1983, al reconvertirse por ley sus anteriores plazas de profesoras agregadas. María Castaño es además pionera en el interés por documentar la llegada de la mujer a la veterinaria. Ya desde la celebración de la primera Jornada Nacional de Historia de la Veterinaria, en 1995, se ocupa de esta temática. La primera mujer en ejercer como veterinaria de espectáculos taurinos es Vicenta Ferreres, a la que ya hemos nombrado como primera veterinaria titulada en la Escuela Zaragozana, y que ejerce en la Plaza de Toros de Málaga, en 1956, reconociendo las reses vivas y asesorando al palco presidencial. Angélica Orue es la primera en actuar profesionalmente en una plaza de toros de primera categoría, la de Vistalegre de Bilbao, en 1979, en la que reconoce solo los caballos. Y Begoña Flores Ocejo es la primera mujer veterinaria que interviene en la plaza de toros de primera categoría de las Ventas de Madrid, reconociendo las reses vivas y asesorando al palco. La doctora Flores, además, es compañera en la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. Las miradas o perspectivas de género están de actualidad, como estudio del hecho o como reivindicación, o con ambas intenciones a la vez. Lo ejemplificamos con parte de la amplia bibliografía que hemos utilizado y citado en la versión escrita de esta conferencia, que por supuesto les invito a leer más adelante. Hay obras generales que estudian el papel desempeñado por la mujer en el conjunto de la sociedad durante un periodo concreto de tiempo. Generalmente toman como punto de inicio las primeras reivindicaciones femeninas. Otras profundizan en la influencia de la mujer en las grandes instituciones, en nuestro caso, en la instrucción pública y la universidad, a través de 3 trabajos. Este es uno de ellos. También cada sector profesional se ha interesado por el papel representado por la mujer en el mismo. Claro está que nuestro interés se centra en el sector sanitario, a través de 3 publicaciones más. Destacamos uno. Y por último, llegamos a la feminización de cada profesión, y aunque ha sido la mujer veterinaria la protagonista de nuestro trabajo, su valoración resulta imposible sin compararla con el recorrido realizado por mujeres de otras profesiones liberales. Física, química y matemáticas, arquitectura, farmacia, por supuesto, trabajos de veterinaria, con María Castaño como protagonista, hemos visto alguna, en este caso divulgativo de pequeño tamaño o de mayor tamaño, como el de la apertura de curso 2009-2010 en la UCM, en la que elige por tema la mujer veterinaria. Los últimos datos, hasta llegar a la tesis doctoral La veterinaria en femenino en la Comunidad de Madrid, de Ana Rodríguez Castaño. Los últimos datos numéricos, en este caso facilitados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, referentes al curso 2016-17. El número de mujeres matriculadas en grado en España es de 704.000 y el de hombres de 579.000. Representan el 54,9% las mujeres. Respecto al alumnado egresado en ese mismo curso, concluyeron sus estudios de grado 110.000 mujeres y 75.000 hombres, que representan un 59,5% de mujeres. La mujer es mayoría en carreras de ciencias de la salud, con un 72%. En artes y humanidades representan el 61%, en ciencias sociales y jurídicas el 60% y en ciencias el 51%. La única excepción es el grupo de ingeniería y arquitectura, si bien en esta última, desde 2007, las estudiantes matriculadas son mayoría en las escuelas de arquitectura españolas. Son las ingenierías las únicas carreras en las que la presencia de la mujer no es mayoritaria. Los datos evidencian cómo las carreras de ciencias de la salud son las preferidas por la mujer, estando el porcentaje de mujeres estudiantes de veterinaria por encima del general. En el curso 16-17 se sitúan en el 76%. Estudios concretos indican 3 factores como favorecedores de esa feminización. La posibilidad de ser trabajadora asalariada, la de trabajar en el sector público
y el conocimiento de la duración máxima de la jornada laboral, es decir, posibilidad de conciliar familia y trabajo. Así, el peso del sector público en la sanidad desempeña una función determinante en su feminización. A nuestro juicio, los factores generales apuntados por esos estudios no se ajustan a la realidad profesional veterinaria. El elevado número de tituladas en medicina y enfermería que forman parte del sector público distorsiona el resultado global. No son factores extensibles ni a las tituladas veterinarias ni a las farmacéuticas, pues en ambos casos el porcentaje de tituladas que forman parte del sector público frente a total de veterinarias y farmacéuticas es mucho menor. A nuestro juicio, la causa primordial del aumento de vocaciones femeninas hacia los estudios de veterinaria ha sido la modificación cultural producida en la sociedad española. Durante los últimos 35 años se ha originado un acercamiento al mundo animal sin precedentes, multiplicándose el número de mascotas y el cuidado que se les procura. Se ha pasado de un profesional mayoritariamente orientado a la producción animal y en el medio rural a otro especializado en pequeños animales, que desarrolla su actividad en el medio urbano. Y si tanto antes como ahora la bromatología ha estado presente en la profesión, es en las últimas décadas cuando el salto cuantitativo en la seguridad alimentaria ha sido exponencial. Y la mujer veterinaria ha protagonizado mayoritariamente esos cambios. Incluso en la última decena de años es cada vez mayor el número de tituladas que ejercen en el medio rural, ya sea como responsables de industrias pecuarias y agroalimentarias o de explotaciones ganaderas, y también el número de veterinarias especialistas en équidos. Dos retos de futuro para el conjunto de la profesión veterinaria que pueden conllevar una nueva modificación en su percepción por la sociedad son la generalizada puesta en práctica del concepto de bienestar animal y lograr la aceptación mayoritaria de la iniciativa Una Única Salud o One Health, en la que salud humana, salud animal y salud medioambiental siempre están vinculadas, y en ambos retos la mujer veterinaria debe tener un papel protagonista. Hemos recorrido el proceso de feminización de la profesión desde el momento mismo de la apertura de la primera escuela de veterinaria en España, examinando en las primeras ordenanzas de los siglos XVIII y XIX cómo se contempla a la mujer en la escuela, el periodo misógino, que está en consonancia con el papel secundario al que está relegada en el conjunto de la sociedad. Y llegamos hasta el momento actual con amplia mayoría femenina en la profesión, que comienza en la década de los años 90 y se ha ido ampliando año tras año. Pero la transición ha sido larga, repleta de dificultades y restricciones, que con ánimo y firmeza la mujer veterinaria ha conseguido superar. Es muy repetida la imposibilidad de juzgar acontecimientos de épocas pretéritas con mentalidad actual. Pero, ¿cómo realizarlo de otro modo? Somos hombres y mujeres del siglo XX y del primer cuarto del XXI, y mirar con ojos del XVIII o del XIX nos resulta del todo imposible. Bastaría con imaginar el ejercicio de modo inverso. ¿Qué reacción tendrían Segismundo Malaz o Félix Colón ante un aula de una facultad de veterinaria actual, cuando ellos no dejaban pasar a las mujeres del patio de entrada? Lo que sí es obligado pedirnos es contextualizar los acontecimientos en la mayor medida posible, aproximarnos al entorno para intentar comprenderlos. Y a ello esperamos haber contribuido. Sería nuestro aporte a la justa reivindicación igualitaria, desprovista de cualquier discriminación por sexo. Mostramos para finalizar una imagen que nos parece icónica, que pueden encontrar en la fototeca de la página web de Amigos de la Historia Veterinaria y que demuestra que la historia de la profesión se escribe día a día y todos somos partícipes de ella. En 1935, la revista Estampa, el Hola de nuestra época, dedica su contraportada a las poco más de una docena de mujeres que estudian en la Facultad de Veterinaria. Hoy son inmensa mayoría. Todos contribuimos a hacer la historia. Antes de acabar de agradecer su atención, quería agradecer a las personas veterinarias y veterinarios que me han enriquecido para, si es que he sabido, llevar a esta conferencia. Gracias por su atención.
agradezco la conferencia, creo que ha sido una conferencia magnífica, sobre todo porque ha tenido pues una preparación, unas imágenes y lógicamente pues un texto clarísimo con personas que yo había oído hablar, pero que no sabía realmente pues cuál había sido su actividad profesional. Bueno, y con esto pues vamos a dar la posibilidad de que... Gracias por su felicitación, presidente. Gracias. Doctora Higuera, por favor. Una pregunta. Perdón, primero, me ha encantado. Me lo he pasado fenomenal, me he divertido a ratos, porque hay anécdotas muy divertidas. Hola, ¿no se nota? Bueno, vale, da igual. Ha hecho comentarios muy divertidos, entonces creo que nos hemos divertido también en algún rato. Por lo tanto, me ha gustado muchísimo. Pero yo le hago ahora una pregunta. ¿Por qué ahora hay tantas mujeres en las carreras, por ejemplo, de sanitaria, medicina, veterinaria, farmacia, en enfermería sigue habiendo mujeres al por mayor, aunque hay algún chico, pero pocos? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Bueno, yo me atrevería a contestar independientemente de lo que... porque ahí he citado hay tres trabajos que están citados en la parte escrita. Aquí he enseñado uno de ellos, que hay uno especialmente del BBVA, de la Fundación, que me ha parecido muy documentado, en el que no comparto ninguna de las conclusiones a las que llega. Yo he ideado las mías propias. El por qué se dedican las mujeres le han llamado la atención, además desde el principio, porque es verdad que en medicina no fueron mayoritarias. Siempre hubo, pero no mayoritarias. Farmacia sí, mucho. Tal vez por esa ancestral dedicación a los cuidados de las personas, a mejorar el bienestar de las personas, no sé si será esa la orientación. No. Pues, doctora Higuera. De la Facultad de Veterinaria, sí. Le digo que la discriminación, digamos, sexual en este caso, es la nota. Y las chicas sacan mejores notas que los chicos, con lo cual tienen más oportunidades de poder entrar en medicina y sobre todo en medicina y veterinaria. En farmacia no pide tanta nota, pero bueno, también pide nota. Entonces los chicos son bastante fuertes, están en la chica y luego cuando llega la hora de entrar en la universidad no pueden. Desde hace ya unos cuantos años, pero simplemente era esa... Pues me parece muy adecuado. Al hilo de esto, en una de estas, de verdad que múltiples conversaciones que he tenido con veterinarias y veterinarios, una de las conclusiones a las que llegamos en una de esas conversaciones es que los chicos actualmente o no estudian o son ingenieros. No hay término medio. Pero tanta nota, claro. Sí, perfecto. No, por supuesto. A ninguno. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y esa es la realidad. Así que gracias, doctora Higuera. Gracias. Josefina, si no te pones el micrófono no te oyen fuera. ¿No? Muy bien. ¿Quiere contestar? Bueno, yo creo que ya, ya está contestado, es decir, me ha ofrecido una versión profesional, desde esa visión como profesora, en el que esa nota, es decir, es verdad que las mujeres o las chicas jóvenes están teniendo mejores notas, puede ser, o complementa esa tendencia natural que pudieran tener. ¿Alguna persona más quiere intervenir? La doctora Gálvez Morros. A mí me ha gustado muchísimo también tu conferencia, lo he pasado muy bien, enhorabuena, y ya es hora de que alguien hiciera hincapié en la desfase masculino-femenino que ha habido en la universidad. Y lo que tú nos has dicho es los problemas que tuvieron las primeras mujeres y las primeras que ocurrieron las diferentes carreras. O sea, tú sabes muy bien que, por ejemplo, en la primera facultad de veterinaria no había SEOs femeninos, era un problema tremendo. Y entonces las mujeres que han sido veterinarias tienen un doble mérito, digamos, porque han sido por auténtica vocación y en contra de las circunstancias. Eso que quede claro, que además muy orgullosos de haberlo sido.
Gracias, Nada doctora más. Gálvez. Gracias por tu conferencia y enhorabuena. Gracias. Ciertamente, en esa referencia, decir que es una anécdota, pero que es muy indicativa, está en la versión escrita de la conferencia, y ahí efectivamente la doctora Castaño, que en ese momento era estudiante, de las 15 estudiantes que había en aquel momento, cuando llegaron contentas después de la inauguración a la nueva facultad, no tenía aseos femeninos. Hubo que habilitar una mientras ya se hicieron, pero efectivamente la pensaron sin aseos femeninos, efectivamente. Ni las alumnas ni las profesoras. Ni las profesoras, claro, claro. Donde no había Sí. aseos femeninos. Sí. Tenía que buscármelas haciendo un trato con había un aseo de profesores que nos dejaban usar a una profesora que era yo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna persona más quiere intervenir? Sí, perfectamente. Gracias, presidente. Yo me uno a las felicitaciones también de las personas que me han precedido en el uso de la palabra y felicito efusivamente al doctor Ángel Salvador Velasco por esta excelente conferencia, en el que ha desvelado puntos muy interesantes desde el lado histórico. Hay que reconocer que hay una parte que quiero incidir, que es que hasta ahora no se sabía el plan de estudios de la primera época histórica. Él ha apuntado que incluso ha habido historiadores o en textos o en investigaciones que se decía que el plan de estudios correspondía a 2 años, simplemente hasta la ordenanza de 1800. Indudablemente, este aporte que ha hecho del tercero y cuarto curso merece mi felicitación porque demuestra una investigación rigurosa. Desde ahora en adelante, los historiadores incorporarán a sus textos el plan de estudios completo. También quiero apuntar que don Cesario Sancegaña, primer historiador de las ciencias veterinarias de España, el hombre en uno de sus libros que era Estudio de Sociología Veterinaria, en el año, creo recordar, 1915, ya adelantándose, creía muy interesante que la mujer se debía de incorporar a los estudios de veterinaria, pero apostillaba y decía, sí, pero la mujer se debería dedicar al laboratorio, a la investigación, a unas facetas que no fuesen tan duras. Y añadía Sancegaña, déjennos a nosotros, los hombres, la parte más dura, más ruda de habérnoslas con el cliente de las caballerías, de las ganaderías. Si Sancegaña también levantase la cabeza, en los albores del siglo XXI quedaría sorprendido de la feminización de esta profesión. Y ya por último, quiero apostillar otra cosa. Todas las profesiones tienen ayudantes, auxiliares, y también la profesión veterinaria. Habrán visto en internet que surgen ya los auxiliares de veterinaria, aunque no están reconocidos todavía, pero en fin, se está trabajando muchísimo en la acreditación profesional de estos auxiliares de veterinaria. Pues bien, el 90% son mujeres las que están siguiendo estos estudios de formación profesional. Y ya para terminar, reitero mi felicitación al doctor Salvador Velasco por la excelente conferencia que nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreno Fernández Caparrós. En lo que se refiere a, es decir, no es algo que se lo diga el doctor Moreno precisamente, porque él como académico de número y yo como correspondiente de la sección quinta, si intentamos conocer algo es la historia. Pero es algo que hemos hablado ya en los congresos nacionales que se celebran anualmente. Se desconocía el tercer y cuarto año, efectivamente. ¿Y por qué se decía que durante ese periodo veterinaria solamente constaba de 2 años? Es decir, si la escuela española se abre y con imitación de la francesa, y en la francesa son 4 cursos, ¿por qué no pensar que eran 4 cursos? ¿Por qué se escribe que son solamente 2 años durante ese periodo? Entramos en los que yo he llamado infravaloración veterinaria. Tengo el 1, el 2 y está en funcionamiento el 3. ¿Por qué?
porque siempre que hay alguna duda, los veterinarios, historiadores o no, han ido en contra de su profesión, es decir, minusvalorando la profesión. Es decir, hay hechos concretos en los que siempre se ha disminuido el valor de la profesión sin tener por qué, porque cuando se ha ido encontrando la documentación no era diferente, era mucho mejor que lo que se creía y no era tan diferente a otras profesiones. Por ejemplo, la mía propia, es decir, los boticarios, que se pasaban el día, según el donde estuviese situada la botica, es decir, según donde estuviese situada la clínica herradero del veterinario, el equivalente a la botica, es decir, así tenía posibles para tener un ayudante que era quien maceraba, quien machacaba, es decir, quien hacía el trabajo duro y él iba dirigiendo la operación. ¿Por qué no podía pensarse eso de la mayor parte de los veterinarios? Que, digo de la mayor parte, es decir, no digo de todos, por supuesto, pero que tuviesen ayudantes, que eran los herradores y ellos eran los que dirigían las operaciones. Pero no, es decir, siempre son herradores y albéitares. Bueno, pues no, es decir, efectivamente ese es su título, pero como herradores saben lo que hay que hacer, pero no tienen por qué siempre hacerlo ellos obligatoriamente. Así le sucedía a los boticarios, luego farmacéuticos. Gracias, doctor Caparrós. Muy bien. ¿Alguna persona que está en el campus virtual quiere intervenir? Parece ser que no quiere intervenir nadie. Bueno, hay una intervención de la doctora Masmela, que es presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias, que dice: excelente conferencia, este estudio es un gran apoyo para este proceso que se está desarrollando en América Latina, el ancestro del cuidado a los humanos y al ambiente. Además, la agricultura es básica para procurar alimentos y, ante todo, la prevención de problemas de salud. Doctor Sabio Jiménez quiere intervenir. Sí. Yo quería hacer una pequeña intervención y quiero comentar lo siguiente al hilo de lo que ha dicho la académica Josefina Higuera. Efectivamente, las mujeres son más estudiosas que los hombres y sacan mejores notas. Yo voy a hablar de otro tema. Las niñas y los niños en el colegio, hasta los 12 años, como las niñas tienen un desarrollo más acelerado que los niños, las niñas sacan mejores notas en el colegio que los niños. Hay estudios sociológicos que a partir de los 12 años se igualan los niños con buenas notas y primeros de la clase con las niñas. Y luego en el segundo apartado de que efectivamente yo he trabajado en investigación ahora hay muchísimas más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque son más concienzudas, porque trabajan más, son más detallistas que los hombres, que van un poco más rápidamente y algunos prestan menos atención. Pero también quiero hacer notar otra cosa. Hay más mujeres que hombres. Hay bastantes más. El porcentaje entre mujeres y hombres es superior al de mujeres que el de hombres. Entonces también eso a lo mejor inclina un poco la balanza hacia las mujeres. Pero eso no quiere quitarle la razón a nadie, ¿eh? Nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor Jiménez. Muy bien, el doctor Vives quiere intervenir. Doctor Vives. Igual tiene cerrado. Yo, pues no, lo tengo abierto. Doctor Vives tiene cerrado el micrófono, sí. Ahora. Bien, buenas tardes a todos y por supuesto mis más efusivas felicitaciones al ponente, que nos ha traído pues muchos datos que conocíamos muchos. Bien es cierto que de manera aislada, pero que los ha conjuntado y nos ha hecho una narración ciertamente magnífica. Yo, como viejo docente ya, quería aportar alguna idea a esa pregunta que ha hecho la doctora Higuera acerca de por qué las chicas se han dedicado a estudiar y antes no ocurría, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay unas cuestiones que están basadas fundamentalmente en la capacidad económica de unos y otros. Bien es cierto que hasta la guerra civil las clases pudientes no tenían ningún problema en enviar a la universidad a todos
y cada uno de sus descendientes. Bien, es cierto que esto dependía naturalmente de la tendencia conservadora o liberal de la propia familia. Entonces, esa es una parte que, desde mi punto de vista, no entra en esta consideración. Ahora bien, lo que ocurre es que cuando en España sociológicamente, a partir de los años 60, con el desarrollismo y demás, se instala una clase media en progresivo aumento, lo que ocurre es que ya no es el primogénito normalmente el que se enviaba a estudiar afuera, y especialmente cuando era un hombre. Yo esto lo he puesto de manifiesto un poco en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. En mi experiencia, y empiezo en la universidad en los años 80, las mujeres fundamentalmente eran las más listas, las más preparadas y francamente estudiantes selectas. Es cierto que había pocas, pero eran todas brillantes. ¿Cuándo noto yo que se ha alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres? Pues precisamente al inicio del siguiente siglo, a partir de los años 2000, cuando ya se ve que el nivel de estulticia de los alumnos masculinos y los femeninos es prácticamente igual. Entonces, desde mi punto de vista, las mujeres acceden a la universidad cuando en sus familias, ya de clase media, pues hay ciertamente un bienestar económico que hace que no se discrimine. Es decir, si tenemos 4 hijos, pues vamos a enviar o bien al mayor o bien al mejor con la finalidad de que estudie. Y cuando pasa ese tiempo y ya la clase media aumenta en bienestar y en cantidad, ya se pueden enviar a más hijos a la universidad. A pesar de todo, siempre había que buscar que, bueno, estuviera acabando el primero para que pudiera entrar el segundo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si a la doctora Higuera y a los asistentes les vale, pero es una explicación absolutamente subjetiva, perdón, pero que yo he pensado más de una vez, ¿no? Y con respecto a la igualdad, pues es eso. Ahora cualquiera va a la universidad por sus tarifas políticas, pues es más barata, desde luego, que una guardería de niños, y entonces pues todo el mundo puede andar. Aparte, por supuesto, de las posibilidades políticas que da el tener más de 1,5 millones de jóvenes, yo diría, suspendido en el tiempo durante una serie de años y que no engordan las tasas de desempleo. En fin, eso era todo lo que tenía que decir y, por supuesto, mis felicitaciones, que ya las conoce habitualmente el ponente. Gracias. Gracias, doctor Vives. Yo nada puedo añadir, como ya comenté con la doctora Higuera, a la actualidad. Sí puedo retrotraerme más atrás. En la versión escrita hay un ejemplo en el que, bueno, de las jóvenes que llegan a la residencia de señoritas, en la memoria anual decía que eran de clase media, humilde. Decía, bueno, vamos a ver, clase humilde era la mayoritaria. Es decir, casi todo en ese periodo era agrario, no había apenas industrialización en España y las que llegaban todas tenían un poder económico alto. Es decir, eran de un poder medio, humilde, comparado con la alta burguesía y con la aristocracia, pero no comparado con esa mayoritaria clase baja y trabajadora. Hay una, que ahora no recuerdo el nombre, pero sí el apellido, Zorraquino, que fue doctora en físicas en Zaragoza, en el que dice el ejemplo, que por eso lo anoté porque me pareció muy llamativo. No solo valía con el que la familia fuese con una potencia económica, no solo valía era eso. Había que tener al padre como aliado. Es decir, hemos hablado antes de la ancestral jerarquización. Los padres se negaban a que sus hijas se formaran. Los que se formaban, los que se tenían que formar, eran los hijos. Las hijas lo que tenían que hacer era casarse bien. Es decir, y ella lo contaba. Es decir, el ambiente familiar, como ha dicho quizá el doctor Vives, más liberal, propenso a que la mujer también se formara. Es decir, no solamente valía con la potencia económica. Gracias. Muy bien. Doctora Higuera, ¿quiere contestar?
Pues bien, pues bueno, yo creo que ha sido una magnífica conferencia. Yo le agradezco sobre todo la parte histórica, porque desconocía esa rigidez que había en cuanto al alumnado en la carrera, ¿no? Levantarse a las 4 de la mañana y estar hasta las 9 de la noche. Y el inicio de los estudios tan jóvenes, con 12, 13 años. Y luego, lógicamente, pues las escuelas francesas siempre han sido escuelas también de élite, porque siempre se ha ingresado mediante concurso-oposición. Y bueno, las escuelas francesas siempre han estado ligadas al Ministerio de Agricultura. Han tenido una Dirección General de Enseñanza conjuntamente con otras carreras, lógicamente, que tienen raigambre en la agricultura, como es la ingeniería agrónomo, forestales, etcétera. Y me llama la atención que la Dirección General de Ganadería parece ser que tenía una sección de enseñanza también, lo cual pues indicaba pues que quizás estamos muy ligados, ¿no?, a lo que es nuestra administración, ¿no? Actualmente ya no es lo mismo, porque estamos ligados también no solamente al Ministerio de Agricultura, sino que también estamos ligados al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Defensa, etcétera, ¿no? Y bueno, yo con esta intervención lo que quería decir algo que es muy importante para mí, como académico y como presidente, que le agradezco desde luego que usted pues dedique tanto tiempo como farmacéutico al saber veterinaria, ¿no? Y sobre todo pues a la contribución a la veterinaria. Por lo tanto, yo creo que esto me gustaría hacerlo constar. Muchas gracias, señor presidente. Y ese tiempo lo invierto porque para mí se ha convertido en una pasión y además es una pasión compartida en la que no estoy solo. Es decir, mi mujer me ayuda mucho en esas investigaciones. Pues es muy de agradecer, sobre todo cuando haya profesiones afines como la farmacia, pues que se dedican al conocimiento de las ciencias veterinarias. Y bueno, le vamos a entregar lógicamente pues un diploma de reconocimiento. Un diploma de reconocimiento que dice que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el diploma de reconocimiento al ilustrísimo señor doctor Ángel Salvador Velasco por su intervención en la sesión celebrada el día 21 de febrero con la conferencia titulada "De la misoginia a la feminización, la mujer en los estudios de veterinaria", firmado el secretario general, el presidente Cristóbal. Enhorabuena de nuevo. Espero que no sea la última conferencia. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia y levantamos la sesión.